Saludos. Veo que mi último programa que hablé con respecto al diezmo, titulado El diezmo en declaración implícita en el Nuevo Testamento o pacto, ha afectado susceptiblemente a personas que están en contra del diezmo. Y a pesar que puse advertencias tanto en el mensaje como en la sinopsis de presentación en el canal YouTube, algunas personas no se mantuvieron en la proposición que hice. Una persona en particular, en vez de dedicarse al tema planteado, se encargó de hablar de tantos temas diferentes referentes al diezmo, creyendo ingenuamente que es mi deber responderle sobre cada caso, cuando el debate ya estaba propuesto en un tema determinado. Como no se tiene cultura de debate, pues quieren estar saltando de un tema a otro. Pero me comprometí a responderle todas sus interrogantes que no tienen nada que ver directamente con lo que propuse. Este amigo desconocido, ya que usa un seudónimo, me hizo una serie de preguntas y voy a dedicarme a responder una por una, para ser metódico, sistemático y no engorroso en cuanto a tiempo y no sobresaturarlos de información. Este amigo me preguntó, fue su segunda pregunta porque la primera ya la respondí en un vídeo que hice en el pasado. Esta es la pregunta, cito, ¿cuándo cambió el diezmo de comida a dinero? Fin de la cita. Esta es una constante de los amigos que están en contra del diezmo. Esto es un argumento que lo escuchamos frecuentemente y hasta podemos ver vídeos en la internet y veamos un ejemplo. ¿Y esos diezmos en qué consistían? Consistían en comida, básicamente. Pues habían varios tipos de diezmos, pero los diezmos que ellos generalmente daban era el 10% de los primeros frutos que recibían. Y eso era alimento. Que haya alimento en mi casa. Por eso dice la escritura. Esto lo dijo alguien de nombre Edgar Escobar en un canal YouTube de nombre Biblia Libre, en un vídeo titulado ¿Debe un cristiano diezmar? Pienso y mantengo que los que sostienen esta posición, que el diezmo era comida y no dinero, cometen dos grandes errores de interpretación. Uno se llama letrismo, en el cual no hay margen de maniobra a lo que ellos leen sin tomar en cuenta el contexto y los principios bíblicos de interpretación, como sostenía Tertuliano, que la regla de fe es inmutable, pero la disciplina es progresiva. Ya me explico. Primero, quiero usar unos ejemplos del letrismo para ilustrarlo mejor. Leamos lo que dice en Romanos capítulo 13, verso 4. Cito, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cierro la cita. Este es un verso que usan las personas para defender que aún los cristianos pueden trabajar como policías. No estoy tocando el tema de conciencia, que algunos creyentes por conciencia creen que no se debe de trabajar de policía o militar, sino de un versículo que se usa para demostrar que sí se puede ser policía y aún emplear el arma si las circunstancias lo demandan. Porque el texto dice, no en vano lleva la espada. Ahora, una persona cometiendo el error de interpretación del letrismo negará que un cristiano no puede ser policía porque el texto dice que puede llevar es espada, no dice arma.
para generalizar a todas las armas en todos los tiempos, sino que dice espada. Y como en el presente no se usa espada, sino revólver, pistola, metralleta, en fin, todas estas armas sofisticadas y que no aparecen en la Biblia porque aún no la habían inventado cuando se escribió la Biblia, pues no puede ser policía porque la pistola, el revólver, la metralleta, entre otros, no es espada. Y luego dicen, eso lo dice la Biblia. Sí, lo dice la Biblia, pero se olvidan del espíritu del legislador. Otro ejemplo, Salmo capítulo 33, versos 2 y 3. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hay personas que piensan que si se debe alabar a Dios es con los instrumentos que Dios nombra en la Biblia. Por ende, está mal adorar a Dios con los instrumentos que se han inventado después que se escribió la Biblia, como el teclado, la guitarra, el piano, la batería, entre otros. Les remito un video corto en donde se puede ver esa postura. Porque te vas a encontrar con muchos evangélicos, y dentro de eso también la Iglesia Católica, que hermanos en sus reuniones usan instrumentos musicales, usan hermanos guitarras, baterías, ya lo más moderno que hay, hermanos acordeones, usan teclados, y no usan de lo que dice aquí. Vamos a pensar, y que así fuera, tendrían que hacer todo esto. Esta persona comete el error del letrismo y no entienden el segundo y craso error que cometen en la interpretación, que es el principio de la ley de identidad. Usted no ha escuchado en el mundo cristiano que la Biblia es un libro tan maravilloso que se aplica para todos los tiempos, que se aplica para todas las edades, culturas, nacionalidades, razas, extractos sociales, etc. Eso es justamente una de las leyes del pensamiento llamada ley de identidad. Esto significa que si una proposición es verdadera, entonces es verdadera para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Ese problema del diezmo lo encontraron y trataron los mismos judíos en la época de la ley mosaica. No tiene nada que ver con la época de la ley mosaica y la gracia. Es verdad que Dios ordenó el diezmo del producto de la tierra en una época que la economía era enteramente la agricultura y la cría de animales. Tampoco existía la moneda acuñada o el dinero acuñado como medio de transacción financiera. Dios tenía que hablar un lenguaje sencillo y entendible a una sociedad que se estaba apenas fundando. Pero el espíritu del legislador, que en este caso es Dios mismo, era que los levitas que fueron apartados para el ministerio del sacerdocio debían ser sostenidos por las demás tribus. Y como ese era el sistema económico en que se regía en aquel tiempo, pues esa fue la forma en que se debía dar el diezmo. Pero al cambiar el sistema económico y depender de otra forma que no fuera la agricultura y la cría de animales, había que darle una interpretación buscando lo que el legislador quiso decir. Este es el fin último del diezmo. Observe,
Deuteronomio capítulo 12, verso 19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Si la sociedad cambiaba su sistema de economía y empezaba a depender de otras profesiones que no fuera la agricultura y la cría de animales, y a la letra dice que el diezmo era de lo que se producía el fruto de la tierra, entonces, pregunto, ¿no se debía diezmar? Desatendiendo el fin último, y es lo que quiso decir el legislador, que es no desamparar al levita. Números 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El pueblo judío ha tenido varias diásporas, es decir, fueron despojados de sus tierras y esparcidos por el mundo. Ya no poseían la tierra que Dios les había entregado por heredad, pero viviendo en otras naciones se hicieron prósperos. Dios los hizo poderosos y ricos, pero no fue por el producto de la agricultura y la cría de animales. Muchos de ellos ejercían diversos oficios. El más destacado era el comercio. Ahora, los judíos se preguntaban, ¿qué hacer ante el hecho de su prosperidad y cómo corresponderle a Dios? Si el diezmo a la letra era lo que producía la tierra y el fruto de los animales, ¿no había que darle nada a Dios? ¿Eso es ingratitud o avaricia encubierta en una errónea interpretación? Debido a eso, se hicieron muchos debates para tratar el caso, ya que eso es una contradicción. Además que se descuidaba otro principio, que no se debía desamparar al levita. Lo que a continuación va a escuchar es de un rabino judío que tiene una actitud parca y prudente y habla al respecto. Este maestro judío se llama Aaron Schlesinger. Tiene un canal YouTube de nombre Judaísmo Abierto y el vídeo donde dice estas palabras se titula El diezmo verdadero y la bendición monetaria. Adelante. Vamos a ver lo que enseñó el exégeta Tosafot. Hay una exégesis al Talmud que se llama Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, y la abreviatura es Rashi, que es un sabio muy famoso que explicó al Talmud, y los nietos de él, que se denominan Tosafot, hicieron otra explicación, otra exégesis, que ahí en la exégesis de Tosafot consta esta explicación. En el libro Sifri se enseña acerca de este asunto, está escrito: separarás el diezmo de toda la cosecha de tu cultivo, lo que produce el campo año tras año. Deuteronomio 14:22. Esto se refiere al diezmo de la cosecha. Separarás el diezmo, en el texto hebreo está escrito así: hacerte hacer, que es como si estuviera duplicado el diezmo. Hacer es la misma raíz que te hacer. Diezmar, diezmarás sería. Dos veces está escrito diezmar. Se aprende de aquí lo relacionado con los diezmos de los vegetales, pero lo concerniente al diezmo del dinero que se obtiene al realizar operaciones comerciales o trabajos, ¿de dónde se lo aprende? De lo que está escrito de toda, porque como dijimos, está escrito separarás el diezmo de toda tu cosecha. ¿Qué significa de toda? La palabra de toda, la expresión de toda, pues se podría decir separarás el diezmo de la cosecha de tu cultivo. ¿Para qué fue agregada la palabra toda? ¿Qué viene a agregar eso? Es una aparente redundancia. Para incluir lo concerniente a las ganancias que se obtienen al realizar operaciones comerciales o trabajos o de cualquier otro modo honesto. Así estudiaron los sabios una alusión al diezmo de los bienes materiales, lo que se gana, las ganancias. Ahora, si la Biblia dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, si los judíos se hicieron ricos
y no a base de la agricultura y cría de ganados, ellos entonces debían desacatar lo que dice en Proverbios capítulo 3, verso 9, que se debe honrar a Dios con sus bienes. Pues no. Ellos llegaron a la conclusión que hay un diezmo vegetal y un diezmo de la ganancia obtenida. Escuche lo que dice otro rabino judío en un canal YouTube de nombre Torah para Todos. Hay un caso intermedio entre Maaser y Sedaká, que es lo que se llama Maaser Ksafim. Maaser Ksafim es una costumbre, es un minhag, que en el mundo ortodoxo mucha gente dice que no es un minhag, sino que es una obligación, en la cual una persona separa 10% de su ingreso. Aquí sí ya no estamos hablando de agricultores, estamos hablando de taxistas, profesores, médicos, abogados en la diáspora, en la tierra de Israel, y separan esto para un uso religioso. Ahora, este Maaser Ksafim no aparece en la Torah, no aparece en el Talmud Bavli, aparece sugerido en Pesikta de Rav Kahana, en ciertas ediciones del Sifrei, en el Talmud Yerushalmi, los Tosafot, los nietos de Rashi, lo establecen como una institución donde en efecto una persona en la diáspora ganándose un salario, no recibiendo pepinos y papas y guanábanas, tiene que separar una parte de su salario para un uso sagrado. También es imprescindible conocer el contexto del diezmo en el judaísmo, que es o era un impuesto agrícola, pero en la actualidad el diezmo agrícola no se puede entregar porque necesita ser consumido en estado de pureza ritual. Entonces los israelitas en la actualidad solo separan una pequeña cantidad simbólica y esto es supervisado por personas que evalúan su calidad. Por tanto, el diezmo en ese contexto, como ellos lo interpretan, dirán que el diezmo que hablan los cristianos no es igual al de Israel, porque ellos le suman un acto ceremonial ritual. Pero hemos visto y escuchado de los mismos judíos que ellos mismos han tenido dificultades en abordar este tema por el cambio de la economía que sufrió tanto Israel como el mundo. En un comienzo eran un pueblo agrícola, también criaban animales y no había dinero acuñado como transacción económica. A todos se les entregó tierras con excepción de la tribu de Leví. Ahora, si seguimos esa lógica que solo debe ser el impuesto agrícola, debemos recordarle que ellos tampoco debieron haber cambiado de profesión porque Dios le entregó tierras para que cultivaran y criaran animales. Allí no habló que se dedicaran a otros oficios u profesiones, olvidándonos de la ley de identidad, que si una proposición es verdadera, entonces es verdadera para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Y eso es justamente lo que ocupó a Israel a encontrarse en esta realidad. Usted escuchó al amigo Edgar Escobar decir que el diezmo era básicamente comida, alimento. Uno se puede preguntar lícitamente esto: ¿acaso será que este pretendido maestro no conoce las leyes del pensamiento y desconoce el principio de la ley de identidad que se aplica a la Biblia? Pero la verdad es que el amigo Edgar sí conoce este principio, aunque quizás no la terminología. Observe lo que dice a continuación.
Así que vamos a entender en primer lugar que hay una diferencia entre los principios bíblicos que un versículo nos habla y la forma en la que tales versículos se aplican. Es decir, los principios bíblicos en muchas oportunidades nos muestran el fondo de lo que la enseñanza, la forma, nos está diciendo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de sangre, de beber sangre, nos está hablando de un principio de salubridad, porque por la sangre se transmite la mayor cantidad de enfermedades. Así que ese principio se ve manifestado en la forma de la prohibición en el libro de los Hechos de consumir sangre. Pero hoy podemos hablar de que no lo podríamos aplicar a las transfusiones de sangre. Por ejemplo, ese es otro tema más largo que no lo voy a tocar hoy. De la misma manera, comer animal ahogado. El principio es un principio de salubridad, es un principio de cuidar el cuerpo, pero la forma era prohibiendo comer animal ahogado. Hoy, digamos que hay formas de comer un animal que se ahoga sin que la salud corra riesgo. El principio se mantiene, aunque la forma cambia. Lo mismo sucede aquí con este principio. ¿Cuál es el principio realmente? El principio que todo el texto nos está hablando es el principio del orden. El versículo 3 establece el propósito de esta sección. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Este amigo, Edgar Escobar, usó este principio de la ley de identidad en un vídeo titulado ¿Es obligatorio usar el velo? Como allí él no está de acuerdo con el velo, pues usó ese principio, pero argumenta que la forma ya no es necesaria, es decir, usar el velo. Bueno, eso demuestra que sí conoce la ley de identidad, pero la emplea a conveniencia. Como no está de acuerdo con el diezmo, entonces allí no aplica. Tiene que ser comida y nada más. Pero en el velo, que no lo usa en su congregación, allí sí aplica la ley de identidad. Creo que a eso se le llama doble discurso, por ende, doble moral. Otra cosa relevante es que los judíos demandan un pago por membresía para pertenecer a la sinagoga, porque ellos argumentan que es necesario para el sostenimiento de los rabinos y también se requiere para el mantenimiento de las instalaciones. Observe. La obligación, todo judío tiene la obligación de apoyar instituciones judías. Pertenecer a una sinagoga, aportar para que haya educación judía, para que haya un sitio donde la gente se pueda reunir. Esta obligación es muy diferente a la sedaká. La sedaká, yo estoy dando una sedaká por desinteresadamente ayudar a alguien que seguramente no me va a poder ayudar de vuelta. Contribuir, invertir, esa es una mejor palabra, invertir en una buena sinagoga, en un Sefer Torah, es algo de lo cual yo recibo directo beneficio. Entonces son dos obligaciones muy distintas. Ahora, es una obligación apoyar una comunidad judía, pero no hay un modelo único de cómo se da ese apoyo económico, ¿cierto? Ustedes ven a través de del mundo judío que hay muchísimos diferentes modelos. Por ejemplo, hay sinagogas donde toda persona que quiere pertenecer se le cobra una cantidad fija, ¿cierto? $10, $20, $100, $500. Depende pues de la sinagoga y de cómo se proyecte. Hay sinagogas que, y esto es tal vez lo más cercano al diezmo, donde se les dice, bueno, usted se gana tanto, en esta sinagoga pedimos tal porcentaje de su salario. ¿Ok? Pero esto no es un diezmo, esto es una membresía. Ya vamos al punto importante que, o sea, yo estoy cumpliendo mi obligación de apoyar una sinagoga, pero no es un diezmo, es una membresía. Yo estoy recibiendo beneficios directos de este hecho. Por el contrario, también se da el caso de mucha gente en América Latina que, especialmente personas que vienen del catolicismo, donde eso ponían 5 moneditas cada domingo y quedaban regios, donde no existe esta idea de contribuir. Y hay plata para aguardiente, y hay plata para fiestas, y hay plata para iPhones, pero a la hora de contribuir a la comunidad, esa plata no se da. Esas personas también no se están comportando de una manera judía.
Lo importante en el judaísmo Javerim es conocer nuestras obligaciones, no exagerar nuestras obligaciones, pero tampoco escaparnos de ellas. Yo no puedo, en buena fe, pertenecer a una comunidad que le esté quitando el pan de la boca a mis hijos. Tengo responsabilidad primero con mis hijos antes de con la sinagoga. Pero por el otro lado, yo también tengo una responsabilidad. Si vamos a ser judíos, de apoyar instituciones judías, de crear espacios donde yo pueda aprender Torah, pagarle a los morim, pagar una sinagoga, poder tener insumos Sefer Torah, entonces, pero todo con transparencia y claridad, no abusando los términos. Javerim, para Kol Tuv Sefarad, el rabino Juan Mejía, Shalom. Justamente ese es el principio establecido en el nuevo pacto, la manutención de la persona llamada ministerio, y Dios lo establece como mandamiento. Eso de interpretar a la letra y no prestar atención al espíritu del legislador nos limita a tiempo, espacio y cultura, cuando la Biblia fue hecha para ser aplicado a toda época, y le remito un ejemplo. Éxodo 23:4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Al aplicar a la letra este mandamiento de Éxodo 23:4, me limita a que solo es si encuentro un buey o un asno de mi prójimo es que debo llevárselo. Pero si me encuentro un móvil, un celular o su cartera, no debo dárselo. O si alguien sabe dónde está el vehículo que le robaron al prójimo, no debe comunicárselo, porque a la letra dice buey o asno. Si es así, no le estaría dando la aplicación correcta, porque no estoy viendo el espíritu del legislador, el principio de lo que quiso decir. El título del mensaje: ¿cuándo cambió el diezmo de comida a dinero? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.